This is the last stop for this line. Please transfer here for all subway lines. The doors to your left will open. Feeling that's what's going on. And tomorrow's task is so. El viaje del loco es una historia relacionada al tarot, el cual tiene diversas interpretaciones dependiendo del medio o del propósito con el que se cuente. Normalmente, este simboliza un viaje personal de una persona por diversas estaciones de la vida, donde se llenará de un conocimiento de cada una de ellas, que lo alimentarán poco a poco, y donde al final se podrá llegar a la plenitud total, con la que el loco es capaz de decidir su nueva vida, describiéndose como un renacimiento del individuo, siendo que para aquellos que no lo sepan, este es la base de la historia de los juegos modernos, refiriéndome a Persona 3, 4 y 5, y ya que el viaje de cada uno de ellos es sumamente íntimo y personal y sobre todo intransferible, siendo que a lo largo del juego cada uno se irá desenvolviendo en su propio entorno, llenándose del conocimiento que le ofrece el mundo para así poder llegar a una resolución única al final de su propia travesía. Hace bastante tiempo realicé un video hablando sobre esto, siendo de hecho el primer video que realicé hablando sobre la saga de Persona hace ya casi un año. Sin embargo, aquel video carece de una calidad tanto de narración, contenido y edición, siendo que en ese entonces era apenas un pollito que le daba huehuencha hablar, y me vi limitado por la plataforma en la que empecé a crear contenido, por lo que, a petición de los suscriptores del canal, he decidido hacer un remake de este video, donde profundizaré más en esto y su conexión con el viaje de los protagonistas. Sin más que añadir, acompáñame a alcanzar la plenitud total. Primeramente, empecemos por lo básico. ¿Qué es el viaje del loco? En resumidas cuentas, este es una metáfora de la vida misma, y que es primordial conocer y aprender para poder leer el tarot. Este narra la historia de un héroe, que representa tanto la aventura y el riesgo, la libertad de explorar, así como una preparación de un nuevo comienzo. Como tal, este está destinado a recorrer 21 estaciones a lo largo de su extenso viaje, donde cada estación es representada con una arcana del tarot, y cada una tiene su propio propósito y conocimiento único que ofrecerle al loco. Cada estación representa una etapa de la vida. Nos representa a cada uno de nosotros, de nuestras propias experiencias, y son el camino que se debe recorrer en la vida para poder trascender a algo mayor. Y negando más dentro de la psicología, Carl Gustav Jung definía al viaje del loco de una forma única en la vida, pues él veía este viaje como una evolución constante del ser humano, donde todos empezamos nuestra vida en la niñez, la cual relacionaba al arcano del loco, pues tanto el loco como un niño son inocentes y poseen un alma simple, la cual, en sus propias palabras, posee la suficiente fe para emprender el viaje con el peligro y dolor que conlleva, donde poco a poco este evolucionará pasando por cada estado de la conciencia a lo largo de su vida, para llegar a la plenitud total, que es representado por la arcana del mundo, la cual dejaremos para el final del video. Con esto dicho, podemos ver la razón por la que nuestros protagonistas son la representación de la arcana del loco en los juegos. No es que sean explícitamente niños como lo marca Carl, sino que son la representación del viaje que espera. Son el alma simplista que se embarcará en este viaje, pues inician su viaje con la expectativa de saber qué encontrarán en este, donde, a pesar de que son arrastrados al llamado de aventura, estos no temen en adentrarse en ella, donde, a pesar de ser inicialmente bastante inexpertos, torpes, con falta de conocimiento y una falta de entendimiento sobre muchas cosas que lo rodean, más que ser un impedimento, terminan convirtiéndose en una motivación y determinación que los impulsará a continuar con esta travesía, pues tal como lo menciona Carl, solo son estas almas simplistas cargadas de buenas intenciones,
que están decididas a enfrentar el dolor y sufrimiento que puede traer consigo el viaje, teniendo siempre fe en aquello que encontrarán en él. Primer camino: el reino de los dioses. Una vez visto esto, podemos comenzar a analizar a cada una de las 22 estaciones que recorrerá el loco a lo largo de su vida, donde cada una está representada por una arcana mayor. Este viaje se divide en 3 caminos, que se recorrerá en un orden y del cual aprenderá algo diferente. Primeramente, empecemos por el primer camino a recorrer, al cual Carl denominaba como el reino de los dioses, pues los consideraba los grandes hitos arquetipos que cada persona transita en su vida, abarcando desde la primera arcana del mago hasta la séptima arcana del carro, donde cada una representa una figura que conoceremos mayormente en nuestra juventud, y cada una tiene un impacto en nosotros. Carl resumió a cada una de estas arcanas en una sola frase, las cuales te explicaré. Al mago lo describe como el conductor del alma. Yo soy el transformador, el que marca los comienzos y propone nuevos caminos, siendo que a grandes rasgos representa acción e iniciativa, asimismo como una inmadurez, siendo que en esencia es un recordatorio de poder cambiar nuestro destino y hacer nuestra vida diferente. La sacerdotisa, resumida en me he encarnado, pasaré un tiempo de reposo antes de iniciar el camino, proceso la información que traigo, soy la polaridad concreta, el ser encarnado perteneciente a los 2 mundos, significando la introspección propia del individuo. La emperatriz, la cual nos dice, yo nazco, es el arquetipo de la madre, abrigo, alimento y brinda protección, es quien reinserta al niño afectivamente, representando en sí la feminidad y la madurez que una figura materna posee, así como una conexión consigo mismo. El emperador, el cual nos dice, yo me incorporo y actúo en el mundo, es la representación arquetípica del padre, autoridad, límites, orden y acción, siendo su mayor atributo el control del ego y la estabilidad. El hierofante lo describe como yo aprendo y me integro, siendo el aprendizaje formal ya sea de la escuela, la comunicación y las normas de la sociedad, siendo que representa a una figura de autoridad que enseña e instruye sobre la vida interna y externa, y más importante, sobre lo correcto respecto a varios valores o moralidades. Los enamorados, descrita como yo decido, yo elijo y yo me equivoco, siendo el comienzo del amor y sobre todo de la elección, pues son nuestros primeros intentos de elecciones propias llenas de equivocaciones, que nos ayudarán a aprender de ellos y crecer como persona. Y por último, el carro, el cual nos dice, yo conduzco mi vida, donde se ha madurado y finalmente se llega al final de una etapa, para posteriormente conocer más sobre nosotros mismos y sobre todas nuestras limitaciones, siendo en esencia el control de nuestra mente sobre nuestro instinto. Este primer camino, como lo hemos dicho anteriormente, son arquetipos que conoceremos al comienzo y durante la juventud de nuestra vida, las cuales son figuras que normalmente idolatramos o respetamos, y que mayormente moldearán nuestro carácter y mente desde los más obvios, como lo son las figuras paternales representadas por la emperatriz y el emperador, hasta figuras de autoridad como el hierofante, o personas cercanas a nosotros como lo pueden ser el mago o el carro, o figuras más íntimas como lo pueden ser los enamorados, siendo que quizá por esta razón Carl lo nombró como el reino de los dioses, pues representan las figuras y la idealización que tenemos de todas ellas. Además, dentro del juego suelen ser los representantes de esta arcana aquellos más cercanos a nosotros y aquellos que conoceremos al inicio del juego, pues funcionan no solo como representantes de ese conocimiento único que poseen, sino también nuestro primer acercamiento a este nuevo mundo que conoceremos. En que su mayoría sean las figuras más cercanas al protagonista, son aquellos que más influenciarán las decisiones y acciones de este a lo largo del juego. En resumen, son el primer camino que tomamos en nuestra vida y aquellas que nos moldean en diversos ámbitos, así como las más importantes en varios aspectos de nuestra vida.
Segundo camino, el reino de la realidad terrestre y la conciencia del ego. Es momento de ver y analizar el segundo camino dentro del viaje del loco, la ruta de las tareas del desarrollo personal, el cual Carl describía como el reino de la realidad terrestre y la conciencia del ego, el cómo yo me identifico, el cual nos dictará aquello que debemos hacer para poder crecer en la vida, siendo que este camino abarca desde la arcana de la fuerza hasta la arcana de la templanza, y cada una representa una tarea personal que debemos realizar para poder continuar nuestro viaje, las cuales Carl definió de la siguiente manera. La fuerza siendo la primera tarea. Esta reside en las fuerzas contradictorias y asumir esa tensión mediante la autodominación, donde poco a poco el loco presentará desafíos nuevos que lo pondrán a prueba con sufrimiento y desilusión, donde, mediante estos, descubre los atributos de la paciencia y la tolerancia, la bondad y el poder de un acercamiento amoroso. Básicamente, la capacidad de aprovechar tus pensamientos, el dominio de la mente y usarlos a tu favor como una responsabilidad. El ermitaño, siendo la segunda tarea, la cual consiste en aceptar nuestras profundidades para entender nuestros verdaderos sentimientos y motivaciones, y así tomar contacto con la sabiduría y entregar nuestra luz interior, lográndolo por medio del alejamiento de la frenética sociedad, aprovechando los momentos de soledad, siendo básicamente un autodescubrimiento de nosotros mismos para entender la verdad detrás de nuestras vidas. La rueda de la fortuna, tomando la tercera tarea, en la cual el loco reconocerá cómo la mano del destino repercute en los acontecimientos que lo llevan hacia su punto de inflexión. Es aceptar y reconocer que el mundo va más allá de nuestra voluntad y ser capaz de descubrir el ritmo y sentido que tiene, con la finalidad de ver el gran esquema universal de las cosas. La justicia siendo la cuarta tarea, que consiste en reconocer el eje del mundo y el equilibrio interno y externo en la resolución de problemas con estructura, valores y con decisiones, todo hecho desde un marco formal, donde el loco aprende las virtudes de la equidad, el equilibrio, la honestidad, así como la justicia, el honor y la imparcialidad. El colgado siendo la quinta tarea a realizar, siendo su propósito el poder mirar la realidad desde otro punto de vista. En este, el loco se sentirá derrotado a pesar de haberlo dado todo, pero en su derrota encontrará una verdad fascinante, pues al renunciar a su control absoluto y a sus experiencias, encontrará una visión donde todo trabaja como es debido, donde finalmente empezará a fluir con la vida misma. La muerte representando la sexta tarea, donde el individuo obtendrá la capacidad de gestar, asumir y conducir el cambio, siendo un proceso de transformación profunda, como si fuera una transmutación. En esta, el loco tomará una determinación para superar aspectos de su vida pasada, mediante la eliminación de sus viejos hábitos, siendo un proceso bastante doloroso para el loco, pues en gran medida es la muerte de la parte de uno mismo. Sin embargo, a lo largo de esta se redescubrirán muchas cosas y más que ser un estado permanente, se considerará una transición hacia una nueva vida. Por último, la templanza siendo la séptima tarea, cuyo propósito proviene del cambio obtenido anteriormente y es asumir la armonía interior y la alquimia perfecta, pues después del largo camino que el loco ha tomado, ha logrado mezclarse con la energía universal y sabe que las experiencias externas de la vida han templado su naturaleza y lo hacen cada vez más dueño de su propio destino. Este camino se caracteriza por poner a prueba al loco en diversos ámbitos y en donde, en cada uno, aprenderá diversas cosas sobre sí mismo y sobre aquello que lo compone. Es un proceso donde irá evolucionando conforme avance a cada tarea y cada uno es un proceso riguroso que necesitará de lo aprendido de las anteriores para poder superar, donde irá madurando y se dará cuenta de muchas cosas ajenas a él, justamente como lo describe Carl. Este camino provoca al loco la afrontación del mundo que lo rodea y el cómo éste interfiere e interactúa con él, además de marcar el cómo éste formará su propia identidad y tomará conciencia sobre sí mismo en diversos ámbitos, donde al final este conocimiento adquirido crecerá a lo largo de la vida.
En los juegos, normalmente los representantes de esta arcana se muestran con dificultades que deben ser resueltas, las cuales van ligadas a su respectiva arcana y en la superación de estos, el cumplimiento de estas tareas, ya que, mientras que en los arcanos del primer camino nos centramos en la relación que tenemos con cada uno de ellos, en este es en el enfrentamiento de la adversidad que se presentará ante nosotros, y aquello que se aprende durante estos, y el cómo vamos creando una identidad y mentalidad mediante estas, siendo que además muchas de estas conexiones que creamos ligadas a este segundo camino en el juego los conoceremos al salir de nuestra zona de confort y explorar el mundo. Al final, por medio de estos, conoceremos más al mundo que nos rodea y los problemas que se presentan en él. Asimismo, encontramos un lugar en él y, más importante, logramos integrarnos a él satisfactoriamente. En resumen, se trata de una expansión de nuestros horizontes, donde se encontrarán inevitablemente nuevos desafíos, de los que aprenderemos más sobre nosotros mismos, e iremos creciendo y evolucionando en varios ámbitos, por medio del cumplimiento de las tareas que el mundo nos asignará al momento de descubrir este mismo. Tercer camino: el reino de la iluminación y la autorrealización. Finalmente llegamos al tercer camino y el último dentro del viaje del loco, la ruta de los grandes desafíos y de la autorrealización, la cual Carl denominaba como el reino de la iluminación y la autorrealización, en el cual el loco se siente preparado para enfrentar los desafíos y la superación de estas conducirá a la autorrealización y sobre todo a un nuevo comienzo, siendo que este abarca desde la arcana del diablo hasta la arcana del mundo, siendo que Carl describió a cada una de estas de la siguiente forma: el diablo como el primer desafío a enfrentar. En este, el loco, a pesar de gozar con salud, tranquilidad y serenidad, se encontrará cara a cara con el diablo, y mediante este encuentro se enfrentará a sus apegos y al mundo de las apariencias, en donde descubrirá y encarará la sombra que reside en él. Al final, se resume en el conocer nuestros miedos ocultas, las obsesiones y las culpas cargadas. La torre siendo el segundo desafío a enfrentar, el loco experimentará una sacudida grave y dolorosa. Sin embargo, aunque todo parezca destruirse, la base jamás caerá, y es justo esta destrucción aquella que le da la oportunidad de pararse, liberarse y reconstruir. Básicamente, la oportunidad de volver a comenzar, donde, al final, es la lucha por la libertad y la aceptación de esta cuando llega desde otros. La estrella siendo el tercer desafío, pues el loco, tras la caída de la torre, comienza una nueva vida con la esperanza que es representada con la estrella, guiado por la intuición, la naturaleza y el cosmos, donde conscientemente retoma un nuevo ciclo y con todo aquello que ha aprendido, reconstruye su existencia desde el inicio. Básicamente es el conectarnos con el inconsciente y confiar en las oportunidades que se nos presentan. El cuarto desafío es representado por la luna, siendo un eclipse que el loco experimentará a lo largo de su viaje, y en donde aprenderá que el universo es mental, donde todo lo que nos rodea existe, primero en su mente y luego se materializa, siendo en sí tanto luz como sombra, donde tanto la lucidez, así como los autoengaños se pueden presentar. En sí es la conexión con la cara oculta de la realidad y las distorsiones que el mundo presenta en nosotros. El sol representa el quinto desafío, el de brillar, pues tras el desafío de la luna, el loco con su resplandor puede ver con claridad tanto su entorno como sus raíces y sobre todo su verdadero yo. Irradia entusiasmo y desea compartirlo con el mundo. Irradia y brinda calor, pues reconoce la vida como una experiencia que debe ser disfrutada. Por último, el desafío final, representado por el juicio, y es la antesala a la realización y la plenitud total. Finalmente, es capaz de despertar, renovar y sobre todo de perdonar. El loco finalmente ha madurado, renace y se remite, ha comprendido y ama todo lo creado. Finalmente, se libera de las ataduras del mundo de las apariencias y es capaz de acceder a un plano superior, un viaje de retorno a su origen divino.
Como podemos observar, este tercer camino se caracteriza por poner a prueba aquello que el loco ha aprendido desde el inicio de su viaje, y sobre el cómo interactúa y reacciona ante los desafíos que lo encaran y desafían todo lo que el loco representa, donde poco a poco toman nuevas perspectivas sobre sí mismo y sobre la vida, ponen a prueba todo aquello que representan cada uno. Se trata de una adversidad que encara nuestra identidad y nuestros valores, donde más que importar el resultado es la transformación y asimilación que obtenemos de ellos, en donde reside el verdadero valor de estos desafíos, donde conforme se supera cada uno se va transformando y evolucionando, y cada vez se acerca más a la iluminación divina. En los juegos, estas arcanas se presentan en personajes que se revaloran tanto su valor como individuo y asimismo sufren una transformación por medio de las situaciones que encaran, donde al final el resultado no es ni positivo ni negativo. Sobre todo, se presentan en personajes que poseen una identidad clara y no se ven afectados en la mayoría de ocasiones por las influencias del mundo, pues se muestran firmes y claros en cuanto a su identidad, pero son los valores aquellos que se replantean o se fortalecen por sí mismos, pues el loco es el único capaz de cambiar o modificarse a sí mismo a estas alturas del viaje. En resumen, este último camino se basa en la forma en la que el loco se enfrenta a los últimos desafíos que encaran a lo más importante, a uno mismo, tanto como identidad, así como valores. Y es justamente este en el que terminaremos de moldear estos aspectos, y que, a diferencia del primer y segundo camino del viaje del loco, este es uno que depende únicamente de él, y que definirá su ascenso hacia la iluminación propia. Sin embargo, aún nos queda una última estación por recorrer: el mundo y la plenitud total. Fin del viaje, el mundo. ¿Qué es realmente la plenitud total? Finalmente, llegamos al final de este viaje, representado por la última arcana del tarot, la arcana del mundo, siendo esta la etapa de la autorrealización y la integración. Es la etapa final. Finalmente, el ser está autorrealizado y pleno, pues a pesar de que todos nacimos del vientre de nuestra madre, ahora el loco elige su nuevo nacimiento, o en otras palabras, su nueva vida, donde todo se equilibra en armonía, y se cierra el ciclo de búsqueda del loco, pues se ha alcanzado la satisfacción y conciencia plena de lo absoluto, aunque ésta advierte que nada es absoluto, incluso la plenitud total, pues en un futuro el loco olvidará todo lo aprendido y se verá obligado a retomar este viaje desde el inicio, con las mismas experiencias, renovando sucesos y maestros de vida, pues el ser humano siempre ha sido así a lo largo de sus diversas encarnaciones con diferentes atuendos, siendo que está destinado a olvidar lo aprendido y a repetir las mismas lecciones, una y otra vez. Ahora bien, ¿qué es realmente la plenitud total de la cual habla el viaje del loco? Lastimosamente, esta es una pregunta que no soy capaz de responder, pues aún no soy capaz de alcanzar esta en mi propio viaje. Reconozco que aún tengo mucho de lo que aprender y desconozco el funcionamiento del mundo y de mí mismo. Aún me queda un largo viaje por recorrer. Aún así, si algún día lograra alcanzar esa plenitud, mi respuesta ante esa pregunta seguiría exactamente igual. Es algo que seguiría sin poder responder, pues, como dije al inicio del video, el viaje del loco es un viaje de autodescubrimiento personal e intransferible, pues cada individuo es totalmente diferente y tiene no solo razones propias para realizar este viaje, sino que en el viaje se desarrolla de forma única tanto en su ambiente, las personas presentes en ella y la forma en la que nos desenvolvemos en él, siendo que al final cada uno le dará un significado propio a esta plenitud obtenida al final de su viaje, pues mientras que para Makoto representó la unificación tanto de la vida y la muerte, donde ambos le dan propósito al otro, para Yu fue el encontrar y defender la verdad que yace en el mundo, y para Ren la creación de un ideal de justicia que prevalecerá. Al final,
es una pregunta que aún no estamos listos para responder, pero al igual que aquellos protagonistas que tanto adoramos, hemos de encontrar motivación y determinación en esta incógnita para poder hallarla, pues lo único necesario es tener fe y estar dispuestos al dolor y sufrimiento que pueda traer consigo, con la promesa de él contar algo más allá que el mundo mismo. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó el video, agradecería que lo compartieras con tus versiones alternas del multiverso. Asimismo, te invito a darte una vuelta por mi canal, donde encontrarás temas de tu agrado como el video de la psicología de Akechi, que le da una vuelta al viaje del loco y de cómo se distorsiona de forma siniestra, o la exploración profunda hacia la Bedbell Room, donde analizamos el trasfondo de este. O si prefieres explorar cada arcana de forma más detallada, tengo una serie donde explico cada una de estas de forma más profunda. De nuevo, muchas gracias por tu tiempo y espero volver a verte pronto por aquí.